Permiten, Armando Mainoli fue compañero de colegio de Diego y va a hablar con nosotros en Excursionistas. Armando, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Antes te corrijo, no fui compañero de él en el colegio, fui compañero de él en Excursionistas. En Excursionistas, sí señor. Juan. Bien, bien, bien. A ver, Armando, contanos, ¿qué te acordás de Diego? Le digo, te puedo decir que fuimos compañeros durante 4 o 5 años, todo lo que duró la tira de jugar en Excursionistas en el baby fútbol, y después la transición que había entre cuando pasabas del baby fútbol a las divisiones inferiores, que era de un año y medio, jugando en cancha grande en Excursionistas. Él era un chico ameno, divertido. Cuando él desaparece, ¿cómo te enteraste vos y qué era lo que se especulaba allá por 1984? Como le he manifestado a varios de tus colegas cuando me he entrevistado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sociedad de 1984 no es la sociedad del 2025. Sin duda. Empezando simplemente por la exposición que te generan Internet y las redes, que en esa época no existían, y la manera de poder darle repercusión a la desaparición de una persona era muy escasa. Claro. Si no tenías la suerte de que algún medio te acompañe, que no era el caso exactamente de Fernández. ¿Ustedes ayudaron en aquel momento? O digo, pasaron unos días, se especuló con que lo había cooptado una secta y la vida continuó. La vida continuó en realidad, porque claro. yo me acuerdo que lo que me acuerdo de esa época es que al día o a los 2 días que Diego faltaba de la casa, el padre vino al club, estuvo hablando con los entrenadores, y los entrenadores nos preguntaron a nosotros si lo habíamos visto, si habíamos estado, y ahí nos enteramos que estaba faltando de su casa hacía un día o 2, no me me acuerdo bien cuánto, pero más o menos eso. Sí. ¿Te dan cuenta de un abandono de hogar? Después nos enteramos por el club que bueno, que la idea, que digamos la especulación que se hacía era que lo había secuestrado una secta o que lo había secuestrado para robarle los órganos, que era lo que estaba en boga en esa época. Pero la verdad es que más de eso no, y después no. Es como que nunca más vino y la vida siguió para todos. No es que se tomaron medidas o desde el club o desde la sociedad, no tuvo repercusión. Más que la que sabíamos entre los padres o de los afiches que se colgaban en los árboles, en las calles, que eran hechos a mano, no tampoco era una campaña publicitaria. Cuestiones que sabemos, a él le gustaban las motos, él llegaba excursionista con su DAX, con su Honda, con la motito. Mira, yo me acuerdo que, digamos, pasó mucho tiempo. Yo me acuerdo que él tenía como una motito chiquita, pero no me acuerdo qué modelo era ni nada, pero no más que eso. Ajá. ¿Y era buen jugador, era atorrante, era amigo, ¿sí? Era muy hábil, jugaba de enganche, media punta. No lo acompañaba el físico, porque era chiquitito. Sí. Pero era muy hábil y como persona era un tipo muy divertido, siempre tenía una ocurrencia. Sí. O sea, nunca expuso algún tipo de miedo ni nada que se le parezca con referencia a su... No. Él siempre también era independiente en su forma de ser, ¿viste? Siempre hay, cuando los chicos, hay muchos chicos que por eso son más independientes, que se juntan con otros amigos y van al club, vienen al club solo, otros van con los padres. Sí. Bueno, él era de los que se manejaba solo, el padre lo iba a ver, los padres lo iban a ver cuando jugaba, todo, pero era bastante independiente en ese sentido. Sí. Armando, y teniendo en cuenta que son solo indicios lo que tenemos y especulaciones en el íntimo que tienen ustedes, ¿qué especulan? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Claro, te explico, en esa época lo que se decía era esto de la secta. Claro. Ahora, yo como abogado te puedo decir que para mí es algo que nunca se va a poder develar. Primero porque el crimen está prescripto. Quien haya sido, va a ser muy difícil que lo confiese. Podremos llegar a intuir o saber quiénes estuvieron atrás de este crimen, sobre todo las personas que vivían en ese domicilio, claro. Porque obviamente es muy difícil entrar a una persona en el patio de tu casa y que nadie se entere. Pero ya te digo, el móvil o hacer cierta quién fue, para mí va a ser un misterio. Ajá. Armando, y a Graf,
¿Lo conocían? No, porque por lo que tengo entendido, era compañero del colegio. Y Claro. yo, digamos, el ámbito de amistad que nosotros teníamos era con los que rodeaba el club excursionistas y algunos chicos que también, que él también frecuentaba, que era el club asturiano y el club excursionista. Pero más de eso no. Ajá. ¿El club asturiano? Claro, él por su descendencia, eran habituales del club asturiano y hay varios chicos que jugaban en excursionistas en esa época que también iban al club asturiano, así que había toda una comunidad ahí. Claro. Armando, ahora pensándolo a la distancia y con todo esto que te enteraste, ¿en algún momento recordaste algo que les pueda haber llegado a decir a ustedes? No sé, algo relacionado a una secta que fue una de las cosas que se dijo, si tenía problemas con alguien, si se sentía amenazado, algo que por ahí lo haya contado en su momento que nadie le haya prestado atención y que ahora, al conocerse de estos hechos, digas, bueno, ¿esto puede estar relacionado? No, lo de la secta ya te digo que era algo que estaba de boga en esa época, de que había sectas que secuestraban chicos o de había personas que secuestraban personas para robarle los órganos. Era como lo que se tenía de moda. Como en una época decían que había una trafi blanca que secuestraba chicos o mujeres. Bueno, esas versiones que empiezan a circular y que se hacen boca de todo, bueno, en esa época era lo de la secta. Ahora, él no era una persona conflictiva. Él nunca, digamos, en todos los años que yo me acuerdo de chico, por lo menos lo que me da la memoria ahora, jamás lo vi agarrarse a trompada ni pelearse con nadie en el club. Ni siquiera por un hecho del partido. Vos dijiste que era un zurdito habilidoso, digo, ¿él quería ser profesional del fútbol? Y la verdad que no lo sé. En esa época todos jugábamos al fútbol. Hasta el mío o el de cualquiera de esos chicos era... tener el sueño de jugar alguna vez en primera, pero ahora, ¿cuál era su verdadera ambición? No lo tengo. Yo era compañero, no era amigo íntimo. Claro. Compartimos 5 años juntos, 3 veces a la semana, 3 o 4 horas, más los fines de semana cuando jugábamos, pero no era una persona yo que iba a la casa de él, que convivíamos todo el día. Por ahí tenía un poquito de relación porque mi papá tenía una relación comercial con el padre de él, pero hasta ahí, no más que eso. Ajá. Acá discutíamos, ¿no? Respecto de, bueno, extinguió, prescribió, pero ¿qué te gustaría que pasara? Yo decía, a mí me gustaría saber la verdad, por lo menos para que paguen aquellos que lo hicieron más allá de que está prescripto. ¿Qué pasa con ustedes? O con vos, con el grupo de excursionistas, no sé si estuvieron hablando ahora. Y la verdad es que a cualquier persona lo que le interesa es, en este tipo de casos es saber la verdad y que paguen los culpables. Eso sería la idea madre, pero la verdad es que es muy difícil que eso suceda por lo que ya te dije. Yo te lo digo de mi visión profesional, pero obviamente me gustaría saber quién había sido y por qué, pero para mí va a ser muy difícil. La condena social, de todas maneras, de confirmarse un juicio por la verdad o un avance de la causa, ¿crees que este hombre lo va a marcar? Yo sí, yo creo que ya la condena social para las personas que viven en esa casa ya la tienen. Claro. Digamos, tanto los medios como la sociedad, creo que todos piensan como, en el caso de lo que te comenté recién, que creo que es muy difícil no saber que en ese domicilio había alguien enterrado y que había sido asesinado. Claro. Armando, ahí, tenían que saberlo. Armando, Fito Baqué, mira, para aquella época tener un reloj Casio calculadora era estar en una posición económica, como tener un iPhone último acá, superior a la media, tener una ondita, dicen que una DAX, la chiquitita, que era muy cheta, también. Económicamente, era una familia, porque me dijiste que tu papá tenía relación con el padre de él. ¿No puede haber habido algún móvil económico en principio? Y la otra familia también era muy acomodada, la familia Graf. La verdad no lo sé porque yo no, ya te digo, yo no sé cuál pudo haber sido el móvil. Sé que ellos, que Diego, la familia de Diego económicamente estaba bien, el padre tenía si no me equivoco, tiene un negocio de repuesto de autos ahí en la calle Kramer. Sí. Pero la verdad... ¿Y tu viejo cómo conectaba ahí? Porque mi viejo tenía un taller mecánico. Ah, ok. En el Campo Belgrano, a una cuadra del club de excursionistas. Sí. Y iba habitualmente a comprar repuestos ahí. O sea, era todo muy en el barrio.
O sea, estaban los de Excursio, estaban lo del colegio. Digo, todo antes pasaba muy por el barrio. A eso, por eso esto está, la resolución está, la gente está cerca. Digo, o por lo menos vivieron cerca. Lo que pasa es que tienen una ventaja. Primero que prescribió y poder apuntar hacia arriba y decir, claro, fue mi viejo. O la tercera es decir, la verdad que ni nosotros sabíamos que ese cuerpo estaba ahí, lo cual ya nos generaría mucha duda y diríamos, nos están tomando el pelo, ¿no? Pero bueno. Yo pienso que sí, que la verdad que no tiene mucho sentido, digamos, querer justificarse con decir ni nosotros sabíamos que estaba ahí, no tiene mucho sentido. Aparte porque, por lo que leí, por lo que vi, por lo que se encontró, los restos, fue todo, digamos que enterrarlo y deshacerse del cadáver fue todo muy amateur. Ahora tenés que irte a dormir todos los días, ¿no? Hace 41 años. Evidentemente la vida siguió, la vida siguió y sí, lo que claro pudimos ver de este hombre no tiene ningún tipo de remordimiento. Quería consultarte porque el club... En el caso de que fue este hombre, bueno, claro. Si no fue, si no fue, lo sabía. Guille, no se sorprendió cuando aparecieron los huesos. Evidentemente empezó a... pero puede haber sido, como no, puede haberlo sabido, como no. ¿Por qué? ¿Por qué, Guille? Si está en la eran compañeros del colegio. Está bien, pero vuelvo a insistir. ¿Cómo lo defendés vos, Fito? A ver. No, es que no Fito ya todos tiene una estrategia. No, claro, por eso te pregunto. todos los hijos de Pucho sabían lo que hacía el clan. Porque ya... Pero tenían un indicio mínimo. Vamos, la hermana Fito. quedó afuera y la madre, la esposa de Pucho, también por haber acreditado que no sabía. Siempre generó mucha duda porque el movimiento que había en la casa, más allá de que entrabas por una parte lateral, era imposible que lo desconocieras. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Pero primero, ese fue un hecho donde lo mantuvieron, donde tenían a gente secuestrada durante mucho tiempo. Bueno. Si es un hecho de un minuto... Lo quisieron la cortar muerte, con una amoladora a Diego. Es duro, pero es así. ¿Solo un hombre lo va a hacer? ¿Solo? Sí, pues, estamos cansados de ver, por ejemplo, ahora que hiciste Instagram, que entra una chica y después sale en una valija, entró con uno solo. Lo podés ver infinidad de veces. Yo en eso soy cauto. Y te digo por qué soy cauto. Porque así como la condena social, en caso de acreditarse que sabía, que participó, no que sabía, porque la dominación también en aquellos años de los padres sobre los hijos no es como ahora que tu hijo te dice bolú y no sé qué. En aquel momento, hasta que no se levantaba el padre de la mesa, no se levantaba nadie, había otro. Entonces, una cosa es participar y alemana. Una cosa es participar y otra es saber. El saber te exime de cualquier responsabilidad penal. Ahora, el participar no te exime de la responsabilidad moral. Claro, no, seguro. Por más que esté prescripto. ¿Qué pensás, Armando? ¿Vos dijiste sos profesional, vos sos colega, abogado? Es colega, dijo. Okay. Soy abogado. Ok. ¿Tomarías la causa? ¿Como defensor? Sí. ¿O como querellante? Patrocinando a la familia, obviamente, de tu amigo, ¿no? Le digo. Sí, pero en realidad es que no hay causa, porque lo único que se puede hacer es un juicio por la verdad. Bueno, que no es poco. Y no tiene condena. ¿Tenés contacto con el hermano, con Javier? Que creo que le hicieron un homenaje en el club. Sí, No sé si hicieron un homenaje estuviste. el sábado en el club, yo estuve en el club. Los dirigentes le entregaron una plaqueta recordatoria. Pero no tengo contacto, no lo tenía tampoco cuando éramos chicos. Mi contacto era con Diego. Sí, perdón, hasta el momento no había ni ninguna placa, nada con referencia a todavía te estamos esperando, nada. ¿Surge con esto? Surge con esto. Digamos, ya te digo, en esa época también tenemos que tener algo en concepto que también es importante. Nosotros veníamos de salir de la dictadura. Sí, claro. Y en la dictadura de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, no se hablaba. Sí, Hacía acto la policía también, al no tomar la y denuncia. la policía era la misma la dictadura, por eso no tomaban la denuncia, por eso le decían al padre que por ahí se había ido de la casa con una chica. Sí. Fue las cosas que pasaron. Es muy cierto lo que decís y Los esto jueces pasa, no tomaban policía y los justicia. cuerpos. pero pasa en muchos órdenes de la vida, Armando. No podemos jugar con categorías o parámetros actuales. La forma de pensamiento de un denominador común de hace 41 años viniendo de una dictadura cívico-militar. Pero tenemos de 7 a uno de los años, protagonistas todavía, que es Graf. Tenemos a uno de los protagonistas Graf y la madre, adecuado a estos tiempos. Y la mamá, es verdad lo que La dice. madre y la hermana. Qué gran verdad la que dijo Armando. No se hablaba.
además de que no había, para que la gente entienda, los medios de comunicación, porque una cosa es decirlo y otra es vivirlo. Se veía el noticiero a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, se cambiaba de canal y más nada, Claro. o el diario, o un poquito la radio. No se hablaba. Si alguien se iba, marchaba al oscurantismo. No se hablaba en ningún lado, acá en Capital, sí. yo vivía en esa época en Monte, en los pueblos, en cualquier lado no se hablaba cuando alguien se iba o desaparecía. Por eso es muy buen gesto el de Méndez, el del presidente del club, en esto de la placa y el reconocimiento. La verdad que tuvo un buen gesto. ¿Por qué? Porque antes supuestamente no había placa porque se había ido. Supuestamente te fuiste, no vamos Fuga a poner del una placa. hogar, decían, no había una un cosa. indicio de que le había pasado esto. También por eso es que entiendo por qué no habría placa Claro. en el club. Ajá. No sé, antes, para nosotros había desaparecido, pero no sabíamos si estaba muerto. ¿En qué circunstancias? Claro, no teníamos idea. Sin la reconstrucción que hoy podríamos hacer, ¿no? Con cámara de seguridad y lo que sea. Ahí lo que estamos viendo son los elementos importantísimos y el trabajo que hizo el equipo de antropología forense también. Digo, e insisto, ¿no? En el marco de su círculo íntimo, de alguna manera esto tocó las emociones, ¿no? De lo que es esta generación tan inocente para ese momento. Armando, te pregunto. Y sí, yo me acuerdo que para ese tiempo nosotros medio como que nos habíamos afectado. ¿Qué habrá pasado con Diego? ¿Dónde estará el Gallego? Digamos, eran las preguntas que nosotros, desde nuestra inocencia, nos hacíamos. Pero bueno, como ya te dije, después la vida siguió para todos y el tema medio como que quedó en el olvido, porque nunca más apareció, el padre tampoco vino por el club y ahí se fue diluyendo. Seguro. Armando, gracias por tu aporte valioso, porque han aparecido muchos amigos que seguramente contaban esta historia en su casa o quedó en el olvido, pero hoy se refresca por muchas cuestiones, porque cae el nombre de Cerati en el medio, que hoy estaría cumpliendo años, increíblemente, y bueno. Realmente si no hubiera sido por Cerati, porque hubiera sido la casa donde vivió o donde fue vecino Cerati, por ahí no hubiera tenido esta relevancia periodística. Eso es verdad. Sí. Dos cuestiones, Cerati y los que estaban ahí laburando que se atrevieron a decir, che, no le hagamos caso a este Graf, que ahora descubrimos que es Graf. Vamos a dárselo al equipo forense. Y el trabajo de López Perrando también, claro, que buscó... Que toma la causa en serio. Claro, buscando si no era una causa vinculada a la dictadura. Armando, muchas gracias, un abrazo. No, hasta luego, gracias.